Apacienta mis ovejas. Lección 8. Jesús en los escritos de Pedro. El propósito de la lección de esta semana es que el Padre nos ama no a causa del gran sacrificio de su Hijo, sino que Él proveyó el gran sacrificio porque nos ama. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, Él es el Mesías. La segunda, Él murió la muerte nuestra. Y la tercera, Él venció a la muerte. Frecuencia cristiana. Cristo fue el medio por el cual el Padre derramó su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Padre sufrió con su Hijo. En la agonía de Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra reconciliación. Iniciemos con la primera parte. Él es el Mesías. San Mateo 16, 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese él el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verla. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de las influencias e impulsos de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas por un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver a donde residían, podían difundir por el mundo la llegada del Mesías. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y de fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y de tristeza. Anhelaban conocer al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida allende la tumba. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas, que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase el mundo a la jurisdicción satánica. El engaño del pecado había llegado a la culminación. Había sido puesto en operación todos los medios de depravar a las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria.
Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en la lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Satanás parecía estar a punto de triunfar. El Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús para restaurar en el hombre la imagen de su Creador. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Jesús declaró que sin Él nadie puede conocer al Padre. No se puede llegar a Dios más que a través de Él. Si alguien sin el conocimiento de Jesucristo hubiese sentido la necesidad de un Salvador, y llegado el caso lo hubiere, por decirlo así de alguna manera, aceptado, estaría dentro de las condiciones de la verdadera fe y obtendría sus beneficios. En el pensamiento apostólico, la acción mediadora de Cristo no se limita a la acción que ejerce sobre el mundo caído. También en Él y por Él fue creado el mundo. Él ejerce también una función instrumental en la segunda creación. El designio de la creación incluía el de la redención. Se trata de un mismo y único designio. Cristo ocupa en la redención el mismo puesto que el Verbo en la creación. El mediador en la redención del mundo es esencialmente el mismo que el mediador de la creación del mundo. La mediación de Cristo en la obra de la salvación tiene una doble función y un doble fundamento. La función que desempeñó en la creación, su encarnación que hizo de Él el Dios hombre. Esta mediación tiene dos aspectos: representación de Dios ante los hombres y representación de los hombres ante Dios. Sobre los resultados de esta mediación, la Escritura es altamente optimista. Desde luego que la Biblia no enseña la salvación final de todas las criaturas rebeldes, ángeles y hombres, pero asegura que una vez eliminados los incorregibles, la reconciliación del universo con Dios será consumada para siempre. El derecho de Jesucristo para intervenir en las relaciones del Creador con sus criaturas, para realizar una obra de reconciliación, radica en el hecho de que Él fue el agente de Dios en la obra de la creación. Cuando Cristo se presenta para restablecer las relaciones normales entre Dios y el universo, trastornado por el pecado, no lo hace como un intruso, puesto que siempre ha sido el mediador entre Dios y el universo. Antes del pecado servía de intermediario entre un creador santo y una criatura inocente. Después de la caída no ha hecho más que continuar sus funciones de una forma diferente, adaptándose a las nuevas condiciones de la humanidad. Para cumplir las condiciones y funciones del mediador entre Dios y los hombres, Jesús tiene que reunir dos condiciones: ser hijo de Dios perfectamente santo en medio de la humanidad corrompida, ser hijo del hombre, nacer en el seno de la humanidad a la que se proponía regenerar. Por medio de Jesucristo, Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Esta reconciliación es el fruto del sacrificio de Jesucristo. Este sacrificio no tiene como propósito aplacar a Dios, sino ganarse el corazón de los hombres. San Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así Cristo es verdadero Dios y hombre verdadero, uniendo en sí mismo los extremos del ser, del de allá y el de acá, el cielo y la tierra. Él es el mediador nato entre Dios y el mundo. Puede apropiarse de todas las miserias, responsabilidades y culpas humanas. Puede tomarlo todo sobre sí, puesto que es hombre, y puede sobrellevarlo y hacerlo desaparecer de una manera infinitamente perfecta, porque es Dios. En el ministerio de la encarnación encontró la redención su base y su punto de partida. Continuemos con la segunda parte. Él murió la muerte nuestra. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Para realizar la purificación de nuestros pecados, Jesús tuvo que ofrecer un sacrificio
Ofreció no solo la sangre de los machos cabríos o de becerros, sino su propia sangre. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ese sacrificio tiene un carácter definitivo y no es necesario que sea renovado, es único. Y en último término, Cristo no vino a la tierra para curar enfermedades o obrar milagros, ni siquiera para predicar el reino de los cielos. Todo eso era lo externo, o el lado visible de su actividad mesiánica. El verdadero punto central de su obra redentora fue el rescate de nuestras vidas mediante su muerte. Y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por la que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Jesús tuvo que confesar unos pecados en el momento de su bautismo, por inmersión. ¿De quién? En ese caso, pudo confesar los pecados sino de su pueblo y probablemente también de toda la humanidad. El Mesías en consecuencia se arrepintió por su nación y por la humanidad. Dicho de otra manera, se declaró solidario con la culpabilidad del pueblo de Israel y de los hombres en general. De esa solidaridad que Jesús aceptó desde aquel momento, debió de hablarle el Bautista inmediatamente antes de su bautismo, ya que el Bautista designó desde entonces a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29. La solidaridad en Cristo es el hecho que explica el valor universal del sacrificio consumado en el Calvario. En la cruz, nosotros adoramos el amor de Dios que satisface para nosotros que nos hemos vuelto incapaces de ello, la justicia de Dios. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley. El sacrificio de Cristo fue una reparación ofrecida a la ley violada. El acta que fue clavada en la cruz es la sentencia de condenación que la justicia divina pronunció sobre todos los pecadores. La reparación ofrecida por Jesucristo ha sido considerada suficiente y aceptada. Los sufrimientos de Cristo tuvieron una parte importante en la obra de la salvación. Cristo fue hecho pecado, es decir, sacrificio por el pecado. Al encontrarse con el dilema de sacrificar su justicia o sacrificar al pecador, Dios en su sabiduría supo encontrar una salida honorable que satisface la eterna justicia de la inmutable ley de Dios, al mismo tiempo que el amor inagotable de Él mismo. Finalicemos con la tercera parte. Él venció a la muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si la muerte de Cristo desempeña una importante función en la redención, su resurrección también ocupa, según la enseñanza bíblica, un lugar muy importante y con frecuencia ignorado. Desde todos los puntos de vista, la resurrección de Jesucristo ocupa un lugar aparte entre todos los demás milagros, un lugar único en la historia de la humanidad. Los demás milagros no tienen para nosotros más que un valor retrospectivo. La resurrección no ha perdido ni un ápice de la importancia soberana que le atribuyeron los apóstoles. Este milagro de los milagros nos atañe personalmente, ya que es el preludio, las arras y las primicias de nuestra propia resurrección. Es el hecho más grande de la historia. Sigue siendo, junto con la muerte propiciatoria de Cristo, el eje central de la predicación apostólica, un sello divino en la carta magna de nuestra salvación, la granítica roca sobre la cual ha sido edificada la Iglesia, la prueba suprema de la intervención de un Dios personal en la historia de la humanidad. 19 siglos de misión, 19 siglos de prueba para todas las doctrinas como para todas las herejías, han demostrado que la Iglesia está realmente fundada sobre la resurrección de Jesucristo. La fidelidad y el poder de la Iglesia han estado siempre en razón de su apego a la doctrina de la resurrección. Es en muchos aspectos el centro del Evangelio. En un sentido se puede decir que todo se derrumba o todo subsiste con ella. La gran idea religiosa que animaba a los primeros cristianos era la fe en la resurrección de Jesucristo. La resurrección es un hecho de capital importancia en el cristianismo. La certidumbre de la resurrección fundamenta a la Iglesia.
Sin el hecho de la resurrección no habría habido jamás iglesia cristiana. El gran milagro del cristianismo, la resurrección de Jesús, está estrechamente ligada a su santidad. En efecto, la muerte, fruto del pecado, no puede tener para un ser completamente santo el mismo significado que para un pecador. La resurrección de Jesucristo nos garantiza la de todos aquellos que le pertenecen. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Decidamos hoy responder al gran amor de Dios al sacrificar a su amado Hijo para poder ser librados del pecado y de la muerte eterna, y hacer nuestras las palabras de San Pablo ante la proximidad de la muerte. Dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.